Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Y nos hablaba la última parte que leíamos de la civilización, la tercera región, que fue la civilización del Valle del Indo, ahí entre lo que es Pakistán y la India actualmente, y que dicha región se creó y se le entregó a Inanna, que estaba exigiendo tener una región, unos dominios que ella no tenía. Y cuando se le entregó esa región a ella, se puso feliz. Dije, ahora soy reina, tengo una región, un dominio para mí. Pero todo era hipocresía porque Inanna quería todo para ella. Quería la región de Mesopotamia, quería la región Egipto, quería la región en Tilmún, ahí en el Sinaí, donde estaba el espacio fuerte. Entonces se le entregó la tercera región para que la desarrollara, para que la civilizara, siguiendo el mismo ritmo, el mismo camino de la civilización egipcia y la civilización mesopotámica, pero la descuidó por estar siempre queriendo las otras tres regiones para ella, las otras. Y de esa gran, dice Zecharia Sitchin, que esa civilización del Valle del Indo que se le entregó a ella fue la que menos duró de todas, apenas 1000 años, y en 1000 años desapareció. Y quedó poca cosa ella, porque si de la Mesopotamia y de la egipcia todavía uno se enriquece, porque surgieron otras civilizaciones encima de esas que fueron herencia de aquellas dos. Pero de esta aquí no quedó nada que le diera continuación a esa tercera región, a esa civilización del Valle del Indo. Todo fue destruido y parece que hubo guerra nuclear en esos lugares. Y dice Zecharia Sitchin que dos lugares preponderantes en esa tercera región del Valle del Indo eran dos ciudades llamadas en el norte, una llamada Arakta, que quedaría por ahí cerca de lo que hoy es Turquía, Siria, y otra era Mohenjo-Daro, ahí en el sur de Pakistán, casi llegando al Océano Índico, por esas dos regiones. Entonces eran dos grandes ciudades de esa tercera región de Inanna, la civilización del Valle del Indo, que fue completamente destruida y que apenas quedan, pero que se ha descubierto que era grandísima, ciudades de 5 kilómetros y más, con construcciones de edificios grandes, templos, o sea, las residencias de los Anunnaki existían. Y a pesar de muchos robos y saqueos de miles y miles de ladrillos para hacer carreteras y avenidas que se han ido tomando a través de los años, todavía quedan restos de ladrillos hechos de arcilla en esos dos lugares históricos. Arakta en el sur y Mohenjo-Daro Arakta en el norte y Mohenjo-Daro en el sur. Se habla de los reyes de esas ciudades, sobre todo de Arakta, y Zecharia Sitchin nos dirá algo más al frente sobre esa civilización, concreto de esa ciudad de Arakta. Dicen, tanto en Mohenjo-Daro como en Arakta, demostraron ser ciudades sustanciales con casi 5 kilómetros de circunferencia. Altas murallas rodeaban y recorrían el interior de las ciudades, murallas que, al igual que los edificios públicos y privados, fueron construidas con ladrillo de arcilla y barro, ¿no? La técnica que le enseñaron los Anunnaki a los terrestres, construir con arcilla y barro, que hasta el día de hoy se sigue usando. De hecho, había tantos de estos ladrillos que, a pesar del constante saqueo de los posteriores constructores de casas, tanto en tiempos antiguos como más recientemente, para propósitos tales como el de lastrar el tren de Lahore a Multán, ahí en Pakistán, todavía quedan suficientes restos en pie como para revelar la ubicación de las ciudades y el hecho de que se dispusieran según unos planos preconcebidos de construcción urbana. Las construcciones urbanas que la comenzaron los Anunnaki, moraban ellos en ese ambiente urbano. Después de miles de años, le enseñaron a los terrestres a vivir en ambiente urbano.
Entonces se construyeron ciudades para los terrestres y los Anunnaki, ya un ambiente urbano, no rural. En ambos lugares la ciudad estaba dominada por una acrópolis, o sea, una torre alta, una parte alta, una zona elevada de ciudadelas y templos. En ambos casos, estas estructuras tenían las mismas medidas y estaban orientadas exactamente sobre un eje norte-sur. O sea, hay unos planos. ¿Quién le enseñó al terrestre a hacer planos para construir ciudades, casas? Los Anunnaki. Entonces todo estaba construido según un plano, no una ciudad de locos ahí que cada uno construye donde le da la gana. No, eran planos que se seguían en esas construcciones. En ambos casos estas estructuras tenían las mismas medidas, ¿ven? Matemáticamente, geométricamente, todo calculado. Y estaban orientadas exactamente sobre un eje norte-sur, con lo que se demuestra que sus constructores siguieron unas reglas estrictas a la hora de erigir los templos. En ambas ciudades, tanto Harapta en el norte como Mohenjo-Daro en el sur, el siguiente rasgo más destacable lo constituían los inmensos graneros, o sea, eran lugares de donde se plantaba mucho cereal. Por eso se justifican inmensos graneros, ¿no? Lo que le llamaríamos hoy inmensos silos para guardar granos. Inmensos graneros, los silos de cereales de un gigantesco tamaño impresionantemente funcionales. ¿Quién le enseñó a los terrestres a hacer estas construcciones para guardar cereales? Los Anunnaki. Silos para guardar cereal. Dice de un gigantesco tamaño impresionantemente funcionales, situados cerca de la orilla del río, porque ahí se podía aprovechar las embarcaciones para exportarlo. Esto sugiere que los cereales no solo constituían la principal cosecha, sino también el principal producto de exportación de la civilización del Valle del Indo. Los cereales. Las ciudades y los pocos objetos que aún se encontraban entre sus ruinas, como hornos, urnas, cerámica, herramientas de bronce, cuentas de cobre, algunos recipientes de plata y ornamentos, nos hablan de una elevada civilización que se trasplantó súbitamente desde algún otro lugar. O sea, ¿de dónde llegó la civilización del Valle del Indo? Pues llegó de Mesopotamia, porque fueron los Anunnaki que se la entregaron a Inanna. Entonces ellos llevaron los planos para las construcciones. Entonces el origen de esa gran civilización, pues, es la primera que fue ahí Mesopotamia, Sumeria. Así, las dos construcciones de ladrillo más antiguas de Mohenjo-Daro, un inmenso granero y una torre fortificada, se reforzaron con vigas de madera, un método de construcción completamente inadecuado para la climatología del Valle del Indo. ¿Ve? Inadecuado. Sin embargo, este método se abandonó pronto y todas las construcciones posteriores evitaron los refuerzos con vigas de madera. Los expertos han llegado a la conclusión de que los primeros constructores eran extranjeros, acostumbrados a sus propias necesidades climáticas. O sea, parece que fueron llevados de otro lugar para construir ahí y usaron lo que ellos conocían, madera, vigas de madera para reforzar las construcciones de ladrillo. Eso es lo que ellos conocían, pero resultó que no se adaptaba al ambiente nuevo donde estaban. Eso es lo que nos está queriendo decir Zecharia Sitchin. Buscando los orígenes de la civilización del Indo, los expertos llegaron a la conclusión de que no pudo haber surgido con independencia de la civilización sumeria, que la precedió en casi 1000 años. A pesar de sus notables diferencias, tales como su aún por descifrar escritura pictográfica, o sea, tenían diferentes escrituras. Y es normal, porque recuérdense que Enlil, después del problema de la Torre de Babel, ordenó que toda la humanidad tuviera lengua distinta para desunir a los terrestres, que no se pudieran unir en un proyecto común,
que le podía afectar el poder de ellos aquí en la tierra, de los Anunnaki. Entonces ordenó a muchos Anunnaki, hombres y mujeres, que le enseñaran idiomas distintos a cada región. Entonces la región del Valle del Indo tenía también su propio idioma y varias ciudades o reinos tenían sus propios idiomas. Dice, por todas partes en esa región del Valle del Indo se pueden encontrar similitudes con Mesopotamia. El uso de ladrillos de barro o arcillas secos para la construcción, la disposición de las calles en las ciudades, el sistema de drenaje, los sistemas químicos utilizados para grabar, vidriar y para la elaboración de cuentas, las formas y diseños de dagas y tarros metálicos. La daga es un tipo de cuchillo, ¿no? Todos sorprendentemente similares a lo descubierto en ciudades de Mesopotamia como Ur o Kis, que fue la primera ciudad en Mesopotamia donde los Anunnakis implantaron el sistema monárquico, en Kis, u otros lugares mesopotámicos. Incluso los diseños y los símbolos utilizados en la cerámica, los sellos y otros objetos de arcilla son duplicados virtuales de los mesopotámicos. Y curiosamente, el signo mesopotámico de la cruz, el símbolo del planeta Nibiru, planeta de los Anunnaki, también imperaba en toda la civilización del Valle del Indo. Son los mismos. En Egipto, en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en el Valle del Indo, en América, son los mismos personajes porque aparecen los mismos símbolos, las mismas estructuras. ¿A qué dioses, entre comillas, no dioses, a qué dioses daban culto las gentes del Valle del Indo? Las escasas representaciones pictóricas que se han encontrado les muestran con el divino tocado de cuernos mesopotámicos. Esa era una característica de los Anunnaki. Los terrestres los pintaban con tocados, como con sombreros con cuernos. Eso era señal para decir, no, ese uno de ellos, no es terrestre, uno de ellos. Ese era un distintivo. Las figurillas de arcilla más abundantes indican que la deidad predominante era una diosa, porque se le entregó a Inanna, es lógico. Normalmente desnuda, ¿ves? El desenfreno sexual de Inanna, en donde ella estaba, se reflejaba. La gente se enteraba, el pueblo se enteraba que Inanna era así. Un desenfreno sensual que no tenía límite. Porque ¿quién le iba a poner límite si ellos eran los llamados dioses que hacían la moral, que decían lo que era bueno y lo que era malo? Entonces nadie a ellos le ponía límite, porque los límites los ponían ellos. Entonces era un desenfreno de ella, pero los terrestres veían esas cosas y las copiaban. Y muchos cuestionaban. Las figurillas de arcilla más abundantes indican que esa región del Valle del Indo, la deidad predominante era una diosa, normalmente desnuda, con el pecho al descubierto, ¿ves? Las mismas características de Inanna en todas partes. Y con hilera de cuentas y collares como única vestimenta, ¿no? Una mujer que era loca por la piedra lapislázuli, los collares de esa piedra se hacía, que le gustaba que le regalaran y la gente lo sabía. Y los otros Anunnaki lo sabían, ¿no? La piedra preciosa lapislázuli, que todavía existe en muchos lugares, era la preferida de ella. Entonces se le hacían las estatuillas a ella con esa característica de ella, ¿no? La desnudez, el desenfreno sexual, las cuentas de lapislázuli, los collares que a ella le encantaba, son características de ella y la gente lo sabía, y por eso los que hacían las estatuillas las representaban con esas características propias de ella. Dice Zecharia Sitchin, estas representaciones bien conocidas de Inanna, encontradas abundantemente por Mesopotamia y todo Oriente Próximo. Y creemos que buscando una tierra para Inanna, los Anunnaki decidieron convertir la tercera región en sus dominios, la región del Valle del Indo. Aunque en términos generales se sostiene que las evidencias de los orígenes mesopotámicos de la civilización del Valle del Indo
y de los contactos entre Sumer y el Valle del Indo se limitan a unos cuantos restos arqueológicos, creemos, dice Zecharia Sitchin, que existen también evidencias textuales que confirman estos lazos, no solamente a nivel de estatuillas, sino a nivel de escrita, esos lazos entre Mesopotamia y la civilización del Valle del Indo. Existen también evidencias textuales que confirman estos lazos. De interés particular resulta un largo texto al que los expertos llaman Enmerkar y el Señor de Aracta. Enmerkar era un rey ahí en Mesopotamia, en una ciudad que era de Inanna, la ciudad de Erech, donde en esa ciudad se la fue creada para una visita que hizo Anu y su esposa para que se residieran en ese lugar en los 15 o 20 días que estuvieron ahí. Tenían una gran residencia y ahí se creó una ciudad alrededor de esa gran residencia que fue, y Anu, como convirtió a Inanna, que era bisabuelo de ella, la convirtió en su amante, pero no es que la obligó, es que Inanna también le gustaba eso. Y cuando él se fue a Nibiru, le regaló esa ciudad a ella, Erech. Por eso ella reinaba ahí en Mesopotamia, aunque no era su región, la ciudad de Erech. Ahí tenía esa gran residencia que era la antigua casa de Anu, el templo de Anu, ahora el templo era de ella. Y esa ciudad tuvo un rey muy famoso llamado también aquel que quería la vida eterna de los Anunnaki, Gilgamesh. Y dice que Enmerkar también fue un rey en Aracta. En Aracta no, ahí en Erech, donde reinaba Inanna. Recuérdense que es un rey que está en una ciudad donde reina Inanna y toma contacto con otro rey de la región donde reina Inanna, que es Aracta, la tercera región. Entonces son dos territorios con lenguas distintas por orden de Enlil, pero que corresponden, que son comandados por la misma mujer Anunnaki, llamada entre comillas de diosa, Inanna. Eso es un detalle importante. Dice, hay un texto que se llama Enmerkar y el Señor de Aracta, cuyo fondo es el de la subida al poder de Uruk, o Erech, en la Biblia se le llama Erech, esa ciudad. De la subida al poder de Uruk y de Inanna. Este texto antiguo describe a Aracta como la capital de un país situado más allá de las cadenas montañosas, después del Cáucaso hacia arriba, hacia Irán, hacia arriba, por ahí, esas son las cadenas montañosas. La sitúa por ahí esa ciudad de Aracta, ese reino. Este texto describe a Aracta como la capital de un país situado más allá de las cadenas montañosas y más allá de Anshan, es decir, más allá del sudeste de lo que hoy es Irán. Ahí es precisamente donde se encuentra el Valle del Indo. Y expertos como un tal Jota Van Dyck, en una obra llamada Orientalia, escrita en 1970, han supuesto que Aracta era una ciudad situada en la meseta iraní o junto al río Indo. Pero lo más sorprendente de todo es el hecho de que en el texto se habla de los silos de cereales de Aracta, los mismos restos de silos enormes que se han encontrado hasta el día de hoy en las ruinas. Entonces el texto confirma lo que se ha encontrado en las ruinas de esos lugares donde estaba Aracta. Silos enormes. Y ya en los textos se describen. Era una ciudad de gran producción de granos, de cereales. Era un lugar en donde el trigo crecía solo, hablando de Aracta, un lugar donde el trigo crecía solo. Y las judías, es un tipo de cereal también, o de leguminosa, también crecían solas, como silvestres, ¿no? De la gran productividad de ese terreno para ese tipo de plantación.
Las cosechas se acumulaban y se almacenaban en los depósitos de Aracta, que eran enormes, dice. Más tarde, con el fin de exportarlo. O sea, había una gran producción, pero tan grande que había un sobrante que se exportaba, se vendía a otros lugares. Dice, metían el cereal en sacos, los cargaban en cajas de carga y los ponían en los costados de los burros de transporte, que iban, recuérdense que está en una región montañosa, entonces iban por los caminos montañosos, esa caravana de burros y de otros animales, cargando esos sacos, dice, de cereal, exportándolos y vendiéndolos a otros lugares. Dice, la ubicación geográfica de Aracta y el hecho de que sea un lugar famoso por sus judías, el tipo de leguminosas, y sus cereales almacenados, lleva necesariamente a pensar en la civilización del Valle del Indo. Y lo cierto es que uno llega a preguntarse si Harappa o Harappa no será el eco presente de la antigua Aracta. El Antiguo Texto nos remonta a los comienzos del reino de Erech, ahí en Mesopotamia. Es el texto que estamos hablando, ¿no? A Harapta, el texto ya que lo mencioné se llama Enmercar y el señor de Harapta. Enmercar, un rey ahí en Erech, una ciudad en Mesopotamia donde reinaba Inanna, y el señor de Aracta, que era el rey de la ciudad de Aracta. Entonces hay una comunicación, había comunicación entre Mesopotamia y esas ciudades de la tercera región del Valle del Indo. Ese texto lo confirma. Y hace un relato importante. ¿Qué pasó entre esos dos reyes? Dice, el Antiguo Texto nos remonta a los comienzos del reino de Erech, cuando un semidios, el hijo de Utu-Shamás, o sea, el hijo de un Anunnaki, o de un Anunnaki con una terrestre o con un terrestre. A eso se le llamaban semidios. Recuérdense que después de los dioses, aquellos escritores antiguos como Manetón y Beroso, que escribieron sobre, y decían que en Egipto primero reinaron los llamados dioses, o sea, los Anunnakis mismos. Y después que reinaron los semidioses, o sea, los descendientes de esos Anunnaki con mujeres terrestres. Aquí también sucede lo mismo, ¿no? Un semidios reinaba en Erech, ahí en Mesopotamia. O sea, era hijo de un Anunnaki o un Anunnaki con un terrestre. Eso es la mezcla, por eso dice semidios. El hijo de Utu-Shamás, un Anunnaki, y de una mujer terrestre. Se convirtió en sumo sacerdote y rey en el sagrado recinto, o sea, en la residencia del Anunnaki, porque era de esa casta que ellos formaban en su residencia, de donde ellos mismos elegían los reyes y los sumos sacerdotes para que les sirvieran y gobernaran las ciudades de ellos. Un rey en el sagrado recinto a partir del cual se desarrollaría la ciudad. O sea, se construía la residencia del Anunnaki, llamado de templo, y a partir de ese plano, de esa residencia central del Anunnaki, se iban desarrollando las ciudades a diferentes direcciones, norte, sur, este y oeste. Eso es lo que nos está diciendo. Y esos planes se han repetido a través de miles y miles de años, ¿no? Cuando uno ve esas ciudades que fundaron los españoles aquí en América, era el mismo esquema, ¿no? Parecido. En el centro estaba la iglesia, el cabildo, el gobierno civil, la fortaleza, y a partir de esas construcciones centrales el pueblo se iba ampliando, ¿no? Hacia diferentes direcciones. Pues es lo mismo. Ese esquema viene de ellos, de los Anunnaki, que se le enseñaron a los terrestres. Y eso es lo que nos está hablando, que esas ciudades tenían esos esquemas. A partir del recinto sagrado se desarrollaban las ciudades. Dice, a ese tal, ese sumo sacerdote que fue rey en el sagrado recinto, o sea, en la casa del Anunnaki o de la Anunnaki, en ese caso Inanna, a partir del cual se desarrollaría la ciudad hacia el 2900 antes de Cristo, 2900 años antes de Cristo. A ese
semidioso, hijo de un Anunnaki con un Anunnaki, le sucedió su hijo llamado Enmerkar, que construyó Uruk, por orden de las Anunnaki que reinaba ahí, que era ella. Construyó Uruk, según las listas sumerias de los reyes, transformándola de la morada nominal de un dios ausente, que era Anu. Recuérdense que esa ciudad no era ciudad, o sea, ahí se construyó, en un terreno grande se construyó una residencia para Anu cuando vino de visita, ya les dije, y era una residencia espléndida, y se brillaba, toda pintada de blanco. Y a partir de esa residencia de ella era que se iba expandiendo, construyéndose, los terrestres iban construyendo casas y cosas, siguiendo un plano. Entonces esa era, no era la ciudad, era ese lugar ahí se le entregó a Inanna como premio por ser, el mismo Anu se la entregó, como hacen muchos viejos que se encaprichan con mujeres jóvenes, comienzan a darle muchas cosas y ellas que no son idiotas, pues agarran todo. Pues Inanna fue así, hasta la nave de él que había ahí, en esa ciudad, él se la dejó a ella, Inanna, que iba para aquí, para allá en su nave, dicen los textos. Entonces, a ese primer rey ahí, le sucedió su hijo llamado Enmerkar, que construyó Uruk, según las listas sumerias de los reyes, transformándola de la morada nominal de un dios ausente, que fue Anu, que solo estuvo de visita, en el principal centro urbano de una deidad reinante, que era Inanna, y consiguió esto al convencer a Inanna para que eligiera a Erech como su sede de poder, y al agrandar para ella el templo de Eanna, casa de Anu, así se llamaba aquella residencia que le hicieron a Anu, Eanna, la casa de Anu. Entonces el rey Enmerkar le pidió a Inanna que viniera a vivir ahí en su ciudad, y para ello le hizo más grande la residencia que ya había sido construida anteriormente para Anu. Entonces Enmerkar le pide a ella eso y le reconstruye su casa, templo, y se la amplía. Por este antiguo texto sabemos que primero de todo, Enmerkar pidió de Arakta que contribuyera en la ampliación del templo con piedras preciosas. Recuérdense que el rey de Arakta está allá por los lados de Turquía, al norte, y era también territorio de Inanna. Y ese Enmerkar aquí en Mesopotamia, en una ciudad que era de Inanna, le pide a aquel, o le exige, que contribuya en algo para ampliar la ciudad y el templo de Inanna, ahí en Erech, en Mesopotamia. Dice, por este antiguo texto sabemos que primero de todo Enmerkar, rey ahí en Erech, Uruk, pidió de Arakta que contribuyera en la ampliación del templo con piedras preciosas, bronce, plomo, losas de lapislázuli, así como con hábiles trabajos de oro y plata, para que el monte sagrado que se estaba elevando para Inanna fuera digno de la diosa. Fíjense todas las cosas que producía Arakta, ¿no? Piedras preciosas, bronce, plomo, losas de lapislázuli, hábiles trabajos de oro y plata, ¿no? Trabajaban los metales. Todo eso se lo enseñaron los Anunnaki. Entonces Arakta era una ciudad muy próspera según los detalles de este texto. Y es como hoy, ¿no? Que Estados Unidos le pide a los muñecos aquellos europeos de la OTAN, ustedes tienen que contribuir con el 3% del Producto Interno Bruto de ustedes, para la organización de la OTAN, y siempre es un enemigo, ¿no? Que le colocan por el frente para que los enemigos, o sea, los rusos y los chinos, no lo invadan a ustedes, Europa, ¿no? Ese es el cuento que le meten y los idiotas europeos se lo creen, pero es puro negocio de Estados Unidos. Y nosotros los cuidamos y los defendemos de los rusos y los chinos y otros que aparezcan, y ustedes nos pagan, pero tienen que colaborar ustedes, y les sigue colaboración. Cuando Donald Trump estaba, le dijo, no, si ustedes no colaboran, entonces esto se va a acabar, tienen que dar más dinero. Y los muñecos aceptan. Pues es lo mismo que estaba haciendo ese rey de Enmerkar de Erech con el rey de Arakta. Quería que él hiciera eso. No significa que aquel lo hizo. Le estaba exigiendo que contribuyera con esas cosas. Porque eran dos
lugares correspondientes a Inanna, estaban bajo la protección de ella. Es como hoy también, ¿no? Ucrania le pide a Europa que colabore con armas y dinero, ¿eh? Porque Ucrania también está bajo la protección de Estados Unidos como está Europa. Se repite el mismo esquema, ¿ven? Se actualiza todo. Entonces le pidió todas esas cosas, que colaborara para que... Pero tan pronto consiguió esto, o sea, el rey de Aracta le colaboró en esas cosas que él pidió, pero tan pronto consiguió esta colaboración, el corazón de Mercar se hizo altivo. En lugar de agradecer y ser humilde, lo mismo que está haciendo Ucrania, idénticamente, en lugar de agradecerle a los muñecos europeos que le están mandando sus armas, le exige cada día más y se sienten que son superiores. No, mándenos tanto tanque, mándenos tanto, y si no lo mandan los insultan. Que nos están engañando, que están guardándose las armas para ellos y no quieren colaborar. O sea, se volvieron engreídos los ucranianos. Y sí, eso es la misma actitud de Mercar con relación al de Aracta. No, le dio todo lo que pedía, pero no agradece, sino que exige más. Y se molesta cuando no se lo dan. Lo mismo hacen los ucranianos. Pero tan pronto consiguió lo que pedía, el corazón de Mercar se hizo engreído, altivo, menos agradecido. Una gran sequía afligió a Aracta. Recuérdense que era un gran productor de grano. Si llega la sequía es un desastre. Una gran sequía afligió a Aracta, y entonces en Mercar no solo exigió materiales, sino también obediencia. Que Aracta se someta a Erec, exigió. ¿Ven por dónde va ya la cosa? Le ayudaron, en lugar de agradecer, ahora lo quiere someter. Que Aracta se someta a Erec, exigió en Mercar. Para lograr su propósito, en Mercar envió a Aracta una serie de emisarios para dirigir lo que un escritor estadounidense llamado Samuel Noah Kramer, Historias más allá de Sumeria, escribió una obra así. Él ha definido como la primera guerra de nervios entre dos. Eso es lo que él dice, ¿no? Ese Samuel Noah Kramer, pero a lo mejor ese tipo de guerra de nervios existió antes. Pero él dice que esa fue la primera guerra de nervios. Porque esos señores no conocen nada, no conocieron nada, esos expertos estadounidenses y europeos, de las civilizaciones que reinaron aquí en América. Porque no han tenido acceso a los textos que tienen las mismas escrituras cuneiformes de Mesopotamia, que se han encontrado en Ecuador. Esas grandes civilizaciones de América, construcciones de piedras enormes, que en Europa las tenía, pero no las tiene porque están ahí todavía. O sea, no hay material escrito sobre estas civilizaciones aquí. En la Amazonía está llena de estructuras de ciudades, ya la han escaneado desde el aire, y estructura de ciudades por donde quiera. O sea, América está poblada, es preamericana. Falta mucho estudiar esas civilizaciones que existieron aquí. Entonces, para esos señores expertos europeos estadounidenses, eso existe allá, en Oriente, en la India. Más de allá ellos no ven. Entonces ese rey de Mercar de Erec se volvió engreído, y aprovechando la sequía en Aracta, como que estaba un poco débil la situación, le exigió que se sometiera. Ahora quiere todo. No es solamente que le manden aquello que le manden a ellos, se lo mandan y quiere ahora sometan, quiere que le entreguen el reino. El egoísmo, la actitud de la avaricia, como se dice, ¿no? Querer todo. Y al avaro, mientras tú le estás dando, él está queriendo más. Tú no lo complaces nunca, porque es un barril sin fondo. Dice, una gran sequía afligió a Aracta, y entonces en Mercar no solo exigió materiales, sino también obediencia, diciendo en el texto que Aracta se someta a Erec. Exigió. Para lograr su propósito, envió a Aracta una serie de emisarios para que le llevaran el mensaje al rey de Aracta.
alabando a su rey y sus poderes. El emisario citaba textualmente, o sea, alabando al rey que lo envió, que fue Mercar desde Erech, aquí en Mesopotamia. El emisario llega allá, a lo que hoy por ahí es Turquía, donde estaba Aracta, y alabando a su rey, un rey grande en nombre, lo mismo que hicieron los españoles cuando llegaron aquí, ¿no? Exigiéndole a los indígenas que le rindieran homenaje y que se sometieran al rey de Portugal y al rey de España, ¿no? Lo presentaban como si fueran dioses, representantes de Dios en la tierra, todas esas estupideces. Es lo mismo que hacen estos señores, ve cómo se repiten las cosas a través de la historia, ¿no? Alabando el emisario, o los emisarios que iban a Aracta, alabando a su rey y sus poderes. El emisario citaba textualmente las amenazas de enmercar, de traer la desolación sobre Aracta y dispersar a sus gentes. Voy a arrasar a Aracta, lo que está diciendo el loco Netanyahu de Israel, que va a arrasar Gaza, ¿no? Va a dejar Gaza en ruinas, porque aquellos deben aguantar las humillaciones por años y años y no rebelar. Si se rebelan, entonces son terroristas, son bestias, son deshumanos. Tienen que aguantar todas las mierdas que le hacen los israelitas diariamente a los palestinos, ¿no? Se rebeló, entonces ya es el diablo, se convierte en el demonio, es demonizado, son los crueles. Lo mismo hicieron los estadounidenses, aquellos ingleses que llegaron a conquistar todo ese territorio que hoy es Estados Unidos con los indígenas, ¿no? Comenzaron a hacer filmes, películas donde los indígenas le cortaban la cabeza a las mujeres, las estupraban, quemaban a los niños, a los pobres blancos, los cortaban las cabelleras. Todas esas estupideces mucha gente se la cree hasta el día de hoy y fue pura propaganda de los blancos para justificar la masacre. Fueron ellos que acabaron con los indígenas. Si hoy ya no, casi ni hay nada. La misma realidad desdice toda esa propaganda estúpida que promovieron tantos años por las películas y los faroestes y las películas de cowboy por ahí, por el oeste, ¿no? Desbravando el oeste, arrasando con todo. Los indios eran los malos de la película. Y cuando no eran los malos, eran los servidores de algún blanco. Son los demonios, ¿no? Los blancos son las víctimas, las pobres víctimas, ¿no? Pero mire, estos señores hacían lo mismo. Voy a llevar la desolación sobre Aracta, ¿ve? Y el tipo ni siquiera los estaba atacando. Al contrario, lo había ayudado con todo lo que le pidió y ahora lo convierte en un demonio. Voy a arrasar a Aracta. O sea, quiere sometimiento. Es lo mismo que hicieron los estadounidenses ahora con el gobierno Biden. Cuando el presidente actual del Ecuador decidió usar el Bitcoin como moneda nacional. ¿A quién que ofendió con eso? Porque ya no iban a usar los dólares de Estados Unidos, que se le impone a todo el mundo, porque por cada dólar que usa usted tiene que pagarle un impuesto a Estados Unidos, aunque sea una moneda que no tiene respaldo en metal, es puro papel que ellos emiten cuando le da la gana. Ni eso querían que El Salvador hiciera, y decían que eran amigos de Ecuador y de todos estos países, y mandaron comisiones allá a decirle al presidente de Ecuador, pero no para dialogar, no, es que se sometiera, o sea, que parara eso, se sometiera, y él mismo lo dijo. Esta gente viene aquí, lo que quieren es sometimiento, no quieren diálogo de igual a igual, quieren sometimiento. El tipo no le hizo caso, lo mandó para el carajo. Eso es lo que han hecho siempre. Pero la media, los medios de comunicación no hablan nada de eso, ¿no? Y fíjense, este rey de Enmercar hizo lo mismo con el rey de Aracta. Le había ayudado, le había sido solidario, ahora agradecer nada. Aquel cree que se lo merece todo, entonces lo amenaza. Te voy a arrasar si no me entregas todo el país. Esos presidentes de izquierda que suben y en lugar de comprometerse con el pueblo que los eligió, comienzan a lamberle el hombro, el codo a los grandes empresarios, los grandes banqueros del país. Y van dejando de lado las promesas que le hicieron al pueblo que lo eligió
y terminan gobernando para esos empresarios y el pueblo que se lo lleve al carajo. Pero es que estos paisitas no salen a camino. Esos presidentes ya llegan vendidos. Se convierten en mentirosos, ¿no? Cuando están en campaña, sí, el pueblo. Y el pueblo confiando, no nos engañen, que nada. Eso lo toma el poder y ya están vendidos, con 2 o 3 llamadas que le hacen los empresarios y los banqueros. Y la embajada de Estados Unidos se venden, se entregan. Eso es lo que estaba exigiendo Mercar al de Aracta. Entrega todo, dame todo, sométanse a Erec. Y le mandó entonces mensajeros para que le llevaran ese mensaje, como hacen hoy. Dice, voy a llevar la desolación a Aracta, o sea, la voy a convertir en ruinas y voy a dispersar a todas sus personas. Eso le pasa por hacerle el bien al malagradecido, al avaro. Termina, como dice el refrán, ¿no? Mordiéndole la mano al que le da comida. Sin embargo, el soberano de Aracta contrarrestó su guerra de nervios como con una hábil estratagema. Recordándole al emisario del rey de Erec la confusión de lenguas que hubo en el pasado con el incidente de la Torre de Babel, afirmó que no podía comprender el mensaje en sumerio porque ellos tenían otra lengua. Entonces el tipo diplomáticamente dijo que no estoy entendiendo nada de lo que trae este emisario aquí. Y nadie lo entendía. Y dice en el texto que al rey de Aracta, ese lenguaje que hablaba el emisario de Erec, de Mercar, el rey de Erec, le parecía un rebuznar de burro, dice el texto, se burlaba. ¿Qué es lo que están hablando esta gente? Dice, entonces él dice que la confusión de lengua trae ese problema. No entiendo lo que tú me estás mandando a decir con estos emisarios. En Mercar frustrado, envió otro mensaje, esta vez escrito en tablilla de arcilla, ya no de boca por emisario, ahora con un emisario con unas tablillas de arcilla. Y parece que en la lengua de Aracta, una hazaña que solo pudo lograr con la ayuda de una mujer Anunnaki, de esas profesoras que le enseñaba idiomas a los terrestres. Ella le enseñó al rey de Ain Mercar a entender el lenguaje del rey de Aracta y a escribirlo, porque entonces el rey de Aracta, después de varios años que aprende el idioma de Aracta, le manda a otro emisario, ahora con tablillas escritas en el lenguaje de Aracta. Ya no puede decir que no le entendió, pero antes esa mujer Anunnaki, que hasta se dice el nombre de ella, mira, Nidaba se llamaba esa mujer. Nidaba le enseñó la escritura de Aracta al rey Mercar. Además de las amenazas, se hizo una oferta de semillas del grano de antaño que se había conservado en el templo de Anu. Semillas, al parecer, muy necesarias en Aracta. O sea, en el templo de Anu se acumularon semillas. Pueden ser que hayan sido traídas de Nibiru, que estaban ahí en la residencia de Anu, en Erec, Mesopotamia. O pueden ser que también hayan sido semillas traídas de Nibiru y manipuladas genéticamente y se almacenaban ahí en Erec. Dice que el rey de Aracta, de Erec, le ofreció esas semillas de antaño, dice, o sea, de los tiempos en que Anu vino aquí y trajo esas semillas de antaño, se las ofreció. Y que parece que eran necesarias en Aracta porque era como una especie que podía soportar grandes sequías, ese tipo de semillas. No es como tenemos muchas semillas hoy, no es nada extraño. No hay cantidad de semillas que se venden hoy, que es de esas que son manipuladas genéticamente, que los animalitos, los insectos no se atreven a llegar cerca de ellas y se reproduce mucho. La soya transgénica, como se dice hoy, son manipulaciones genéticas en laboratorios que impiden que los insectos se consuman o la sequía.
resistentes a las sequías, a los insectos. Pues ese tipo de semilla el rey de Erech le envió al de Aracta, y Aracta realmente necesitaba, porque dice que había una sequía enorme que arrasó casi con todo ahí en Aracta. Y se afirmaba que la sequía había sido la señal de que era la misma Inanna la que deseaba que Aracta se pusiera bajo la sombra protectora de Erech. Inanna está por detrás de la vagabundería del rey de Erech en Mercar. Ella manda en los dos lugares, pero está haciéndole chantaje al de Aracta, deseando que el de Erech, donde él está morando, tome posesión del reino de Aracta. Ve, se trata de terrestres que hagan lo que les dé la gana, entre ellos que se maten. A los Anunnaki no les importa, con tal de ellos mantener el poder. Son terrestres. Entonces parece que Inanna estaba por detrás. El de Erech seguro de que Inanna le está apoyando en Mercar. Y el de Aracta también convencido de que Inanna, que era su diosa, no los había abandonado. Que nada, la llamada diosa le estaba haciendo chantaje. Estaba animando al rey de Erech que tomara al reino de Aracta. Esos son los llamados dioses, ¿ven? Y se afirmaba que la sequía había sido la señal de que era la misma Inanna. ¿Ves? Se toma la sequía como una señal de que la diosa no está contenta con Aracta. Pura superstición religiosa, señores, que se sigue practicando hoy. Pura hipocresía, que se alimenta con la ignorancia. Cuando muchos pastores, obispos, cardenales salen a hablar porcaría de que el terremoto fue por causa de los pecados de la gente, porque hay muchos gays, que está desenfrenada la moral, que ellos se sienten que son el control de la moral de todo el mundo, esas religiones, allá que ellos son los puros, se ven así, y que si ellos no controlan la moral de las sociedades se fue al carajo, ellos se ven así, como como el resguardo de la moral de la sociedad. Y esa misma ideología pasa para los militares, ¿no? Como que son la reserva moral de los montes de corruptos también. Entonces esos hipócritas y corruptos se ven así, como que son la reserva de todo, y que la sociedad por sí misma no tiene esos valores. Son ellos que tienen que dársela. Y usted ve a los padres, a los obispos que se meten en las fiestas y las desbaratan. No, yo soy el padre, yo vine aquí, yo soy el obispo, me tiran esa fiesta de aquí, porque estamos viendo mucho la cintura, y eso es cosa sucia, eso es impureza. ¿Quién le ha dicho a estos cagones que ellos son los que tienen que controlar la moral de las personas? Porque ellos se representan de que a un Dios. Ven hasta dónde llega la hipocresía hasta el día de hoy, ¿no? El show de los dioses y la manipulación. ¿Y a quiénes que manipulan? A los ignorantes, que creen que es verdad que esos señores tienen un poder especial, que les viene de un Dios, dicen, y que se lo pueden echar como un perro rabioso a quien ellos les dé la gana. Entonces el tipo llega y desbarata la fiesta, me tiran esas cosas de aquí, no se puede hacer fiesta, no se puede tomar cerveza ni alcohol, porque ellos son la gente que bebe whisky hasta morirse en los seminarios, se aprende a fumar y a beber romo en cantidad, licor, y ahora queriéndole poner normas a los otros, como que la sociedad sin ellos no existe o no puede existir. Cuando pasa esa mentalidad religiosa y supersticiosa, hasta que no se supere eso, las sociedades no avanzan, porque eso es lo que tiene la sociedad de atrasada. Las malditas guerras que se han hecho aquí por miles de años tienen una base religiosa detrás. Esa superstición y esa fantasía de que le están sirviendo a un Dios que los manda a hacer cosas. Fíjense el chantaje, son chantajistas de esos llamados dioses. La Inanna estaba haciendo el chantaje al de Aracta, creyendo en ella por estúpido, ignorante o idiota o supersticioso, ¿no? Pensando que la diosa estaba y que estaba molesta con ella porque la sequía llegó, entonces los dioses son los que controlan las lluvias y todo, ¿no?
de esas estupideces que mucha gente se las cree, ¿no? Fue Dios que mandó el terremoto que estamos sufriendo aquí, la sequía que tenemos. Entonces vamos a hacer una procesión inmensa con un santo hasta allá, hasta miles de kilómetros, caminemos de rodillas hasta allá, matémonos, ¿eh? Como en la Edad Media, démonos latigazos con huesos y metal por la espalda, sangrémonos para que el tal Dios cambie su actitud. Usted basta hoy diga la esquizofrenia terrestre de los humanos por estar creyendo en esa estupidez de las religiones. El humano se deshumaniza, pierde su capacidad. Es como, se parece como a esas personas, a esos hijos e hijas que se crían en el interior y que los padres y la madre lo crían así, como si fueran guardias. Y ningún hijo o hija se atreve a levantarle la voz o a contradecir lo que diga el padre y la madre, aunque sea un disparate. El padre y la madre hacen un disparate y los hijos se callan. En lugar de corregirlo, mire, esto no está bien, espera ahí. No es por ahí la cosa, papá o mamá. Se tragan la lengua y dejan que siga el viejo y la vieja en el error, no lo corrigen. Pues la mentalidad de que ellos creen que así es que se respeta a esas personas. Esa estupidez está en la mente de mucha gente. Pero la ignorancia es importante de la lectura, de aprender, de leer, de no ser haragán para aprender cosas, cuestionar. Las cosas que tenemos y que vivimos tienen su historia, hay que saber de dónde vienen, quién las creó, quién las inventó, cuál fue la base. No tragarse como una carne cruda así que nos dan todo lo que está en la televisión, en los libros. Hay que cuestionar las cosas. Y se cuestiona por uno leyendo mucho para informarse, para poder cuestionar. Entonces le envía una tablilla el rey de el mercader de Erech, le manda al rey de Aracta una tablilla ahora escrita en su propio idioma, porque esa Anunnaki, esa mujer, le enseñó el idioma de Aracta a ese rey de Erech, ahí en Mesopotamia. Nidaba, esa Anunnaki, le enseñó. Y entonces el señor de Aracta tomó la tablilla que recibió y el rey de Aracta interpretó que la sequía grande era por el deseo que tenía Inanna de que se le entregara ese país al rey de Erech. Fíjense cómo interpreta el rey, que era la gente más formada, interpreta el mensaje, ¿no? La sequía es porque estamos haciendo algo equivocado y la diosa nos está diciendo que nos entreguemos al dominio de Enmerkar en Erech. De la interpretación que se hace, que muchos lo hacen así, del día de hoy. Por la ignorancia, de nuevo. Y se afirmaba en Aracta que la sequía había sido la señal de que era la misma Inanna la que deseaba que Aracta se pusiera bajo la sombra protectora de Erech, o sea, que se le sometiera. El señor de Aracta tomó la tablilla cosida que le tendía el heraldo, o sea, el mensajero del rey Enmerkar, examinó, estaba escrita en escritura cuneiforme, la escritura de Sumeria. La palabra dictada parecía como de uñas, porque son como cuña. Eso vio también el rey de Aracta. ¿Qué escritura es esta? La cuneiforme, como cuña, parecían como señales de uña, dice. Estaba escrita en escritura cuneiforme. Dice el texto, el rey de Aracta, la palabra dictada parecía como de uñas. ¿Cedería o se resistiría? Justo en aquel momento una tormenta como un gran león atacando se desató. La sequía terminó de repente con un trueno que hizo que temblara todo el país, que las montañas se estremecieran y una vez más la blanca y amurallada Aracta se convirtió en tierra de abundantes cereales. Cuando arrancó la tormenta de agua, ahí se dieron cuenta que no era por causa de la sequía, no era por causa de Inanna. Entonces no le hicieron caso al mensaje del rey de Erech, porque volvió la lluvia y se fortaleció la economía de Aracta de nuevo.
No tenía que ponerse a depender de Erech. O sea, la lluvia le echó todo a perder al rey de Erech, que quería someter a Aracta. Ya no hacía falta ceder ante Erech, y el señor de Aracta le dijo al heraldo: Inanna, la reina de las tierras, no ha abandonado su casa en Aracta, no le ha entregado Aracta a Erech. ¿Qué? Porque si él había interpretado que la sequía era por causa de que estaban haciendo algo equivocado, Inanna quería que le entregaran Aracta al rey de Erech. Esa fue la propaganda del rey de Erech hacia Aracta, ¿no? La bombardeó con esa propaganda. Fíjense, la sequía es por causa de que ustedes están haciendo lo contrario a lo que está diciendo Inanna. Y muchos se lo creyeron, ¿no? La falsa propaganda que hace Estados Unidos, los medios de comunicación, todo. No, Israel es el santo, es el que está siendo atacado, Ucrania es la víctima, los rusos son los demonios, y Hamas son los demonios. Se lo creen. Pero cuando usted lee por debajo y busca textos e informaciones que no son afines a Estados Unidos, ni a estos medios de comunicación, todo vendido a Israel, uno se da cuenta que la cosa no es así. Los agresores son ellos, aquellos se están defendiendo de años de opresión. Gracias a Dios que se levantaron, porque no ha valido reclamante la ONU ni nada. La ONU no hace nada, es como una momia. Si los palestinos le siguen pidiendo a la ONU y a la llamada comunidad internacional, que no es más que Europa y Estados Unidos, van a desaparecer como país, porque ya le tienen todo el territorio casi agarrado los israelíes. Y reclamando a la ONU, que nada, que la ONU está vendida a Estados Unidos, a Israel y a Europa. No hacen nada. Apoyan, colaboran con Israel y Estados Unidos, la ONU. Pero si esta gente no reacciona como han hecho ahora, van a desaparecer como pueblo los palestinos. Las humillaciones que han aguantado hasta el día de hoy no las ha aguantado casi ningún pueblo. Es horrible lo que están haciendo los israelíes. Y no aparece nada en la prensa. Son santos. Ahora aparecen como por los pobres que están siendo atacados, destruidos por deshumanos. Bestias humanas, dice Netanyahu. Es que el único lenguaje que entienden los opresores es la violencia. Tú puedes pasarte miles de años dialogando como han hecho los palestinos, reclamando en la ONU, reclamando aquí, nada, nadie le hace caso a Europa, nada. Aquellos lo único que hacen es saber lo que hacen los europeos y los estadounidenses en la ONU. Estamos preocupados. Aparece un papelito en la prensa. Estamos preocupados por lo que pasa en Palestina. Solo se preocupan, no pasan de ahí. Nada de condena. Es tan así que los europeos le mandan ayuda a veces a los palestinos, le construyen un hospital, una escuela. Israel va y se los bombardea y se los destruye. ¿Y qué hacen los europeos? Estamos preocupados por lo que han hecho. Solo se preocupan. Cuando uno ve esa actitud tibia y ese silencio y esa falta de condena es porque son cómplices, es una señal de complicidad. Y eso es lo que han hecho. Miren cómo en Canadá están rindiéndole homenaje a un nazista. Es que los europeos son todos pro-israelíes. Cuando habla de los europeos, los gobiernos europeos queriendo decir, igual que los gobiernos de Estados Unidos, son todos pro-israelíes. ¿Cómo es que los palestinos van a esperar que estos señores les resuelvan el problema a ellos? Si no toman las armas, como han hecho muchos países de aquí para liberarse de España, si no hubiese sido con las espadas, no se liberan estos pueblos de España. Porque atendiendo a lo que le decían los sacerdotes y las iglesias, no tengan paciencia, mis hermanos, mis hijos, que Dios quiere las cosas que sean así. Tuvieran todavía estos pueblos lambiéndole a España y oprimidos. Es lo mismo que pasa, señores. Si usted no lucha, los grandes luchadores de América Latina, Simón Bolívar, O'Higgins y otros grandes, han dado el ejemplo. Si no es con lucha, esta gente no aflojan. No se largan de aquí, no hay manera de sacarlos dialogando. Las llamadas organizaciones internacionales las tienen todo controlado a ellos. Desaparece Palestina entera y la ONU sigue ahí, preocupada nada más.
Europa sigue ahí preocupándose nada más. Y el pueblo desapareciendo. Entonces esa hipocresía del avaro, del que tiene el mal dentro y que odia a otro, eso desaparece cuando usted se revela. Mientras usted le está rogando, rogando, y esperando que él cambie, o que le dé alguna palabra de compromiso, deje de ser idiota. Como una mujer que tiene años aguantándole golpe, insulto al marido, y tiene hijos con él. Y cuando le dicen, pero señora, ya está bueno, ya no aguante más. Que los hijos están viendo la humillación. Esas hijas suyas nunca se van a casar porque ya tienen en la cabeza que el hombre la maltrata igual como la maltrata ese hombre a usted, enfrente de ellas. ¿Cómo usted va a decir que por sus hijas que usted sigue aquí aguantando? Que ya están echadas a perder mentalmente. Ya crecen desestructuradas. Tienen miedo de casarse, juntarse con un hombre. Usted está haciendo, aguantando todo, usted está haciendo que ellas vean eso como normal en su vida y rechace entonces un futuro matrimonio, una vida de familia. Y usted dice, no, que le digan a él que me prometa que ya no va. ¿Qué promesa? Bueno, ve que te está matando ya tantos años, engañándote. Y tú estás esperando una palabra de promesa. Las palabras son un lazo muy débil para darle sustento al compromiso del ser humano. Ya el valor de la palabra hace mucho que se fue, que se perdió ya. Eso no se practica más. Ya la palabra no es documento. Después de buscar con linterna casos que aparecen todavía. Pues ya. Pedirle a un sinvergüenza, a un violento, que te prometa que él no va a hacer eso que está haciendo. Tú eres ingenuo. O eres idiota. O eres demasiado miedoso para tomar una decisión. Entonces se apoyan diciendo, no, que por los hijos que yo estoy aquí, que ellos, ¿qué va a hacer? Por los hijos ya están echados a perder. Son violentos también, igual que él. Y lo peor es cuando llega el padre y le dice a la mujer, no, mi hija, aguanta, que así como Cristo cargó su cruz, todos tenemos que cargar nuestra cruz. Esa es la cruz que Dios te colocó encima. Aguante ese sinvergüenza, ese bebedor, ese violento, ese mentiroso, irresponsable. Aguanta lo que esa es tu cruz. A un padre que le diga eso a una mujer, como hay muchos que se lo dicen, habrá que colgarlo por las bolas, ¿no? La está mandando de nuevo al infierno. Y muchas lo obedecen. Y que porque están casadas por la iglesia. Como que Dios las obliga a aguantar esa mierda ahí. Eso pasa, yo no estoy hablando ni inventando. Y eso causa mucho dolor y mucha violencia, eso que estoy diciendo. No son palabras vacías. Hay gente que hasta que no vive las cosas no entiende que eso pasa. O no es capaz de hacer empatía con lo que le están sufriendo, porque no lo afectó a él todavía. Entonces al llover, al caer la lluvia, en el momento en que se leía ese mensaje de que parece que Inanna quería que se entregara todo por causa de la sequía, llovió, la naturaleza le destruyó el plan ideológico que tenía el rey en Mercal, el rey de Erech. Pero si llovió entonces es que estamos bendecidos. Entonces Inanna no se fue de aquí, no se abandonó. Y no le hicieron caso al rey de Erech. Ya no hacía falta ceder ante Erech, y el señor de Aracta le dijo al heraldo, al mensajero, Inanna, la reina de las tierras, no ha abandonado su casa. ¿Ve? El rey de Aracta le dijo, no es verdad, Inanna, la reina de las tierras, no ha abandonado su casa en Aracta, no le ha entregado Aracta a Erech. O sea, váyase al carajo con su mensaje para donde el rey de Erech. A pesar de la alegría de Aracta, las expectativas de que Inanna no fuera a abandonar su morada allí no eran del todo satisfactorias. ¿Ven?
Por eso es que los reyes se mataban en que el Anunnaki o la Anunnaki se quedara a vivir en la ciudad, en el templo, y se los remodelaban y como ella lo quisiera, se lo hacían más grande, más pequeño, como usted, pero quédese a vivir, porque eso le daba una seguridad a ese rey ahí, una seguridad política, ideológica. Que el Anunnaki viviera en esa ciudad, en esa residencia o templo, como le decían, era garantía de muchas cosas para el rey. Por eso se mataban para que se quedara ahí. El de Aracta quería que viviera allá en su templo, en su ciudad, en su templo que tenía también en Aracta, una residencia, mejor dicho. Y el de Erech quería que hiciera lo mismo, que se quedara a vivir ahí en Erech, en la casa que Anu le regaló. Porque eso le daba poder, le justificaba el poder al rey ahí. Se sentía más envalentonado en la presencia de esa diosa, de esa Anunnaki ahí en ese lugar. Entonces dice Charia Sitchin, así pues, a pesar de la alegría en Aracta, las expectativas de que Inanna no fuera a abandonar su morada allí no eran del todo satisfactorias. Seducida por la idea de residir en un gran templo en la ciudad de Anu, de vivir allá en Erech, en la residencia que Anu le regaló, la seducía ese deseo, porque ahí estaba el centro del poder de los Anunnaki, en Sumeria. Seducida por la idea de residir en un gran templo en la ciudad de Anu, en Sumer, Inanna se convirtió en una diosa trabajadora. Y Secharia Sitchin pone diosa trabajadora entre comillas, porque se la pasaba viajando por aquí y por allá, enamorando. En una diosa trabajadora, por así decirlo, que tenía su empleo en la lejana Aracta, pero que vivía en la metropolitana Erech. Ya su trabajo estaba allá en la tercera región que se le entregó para que la civilizara, la desarrollara. Pero hacía poca cosa. Vivía más en Erech, ahí tranquila como donde estaba el centro del poder. Sentía el olor del poder más cerca ahí, los privilegios eran mayores ahí. Así pues, iba de un sitio a otro en su barco del cielo, en la nave que Anu le regaló. Sus constantes vuelos fueron el motivo de múltiples representaciones en las que se le muestra como astronauta, o aeronauta, mejor dicho, comandando una nave aérea, no espacial, que sería astronauta, como una aeronauta, o sea, un traje de pilotar nave, ¿no? Una ropa de pilotar nave. Y según se infiere por algunos textos, era ella misma la que pilotaba. Por otra parte, como a otras deidades importantes, se le asignó un piloto navegante, o sea, un piloto que le guiara la nave, ¿no? Para los vuelos más exigentes, como en los Vedas, los escritos antiquísimos de la India que hablan de los Anunnaki, como en los Vedas que hablan de pilotos de los dioses. Uno, Pushan, llevaba a Indra, que era uno de los dioses, uno Anunnaki de los dioses allá en la India, ahí. Indra, un piloto llamado Pushan que llevaba a Indra a través de las manchadas nubes en la nave de oro que viaja por las regiones medias del aire. En los primitivos textos sumerios se habla de los Abdgal. Son los mismos personajes, los pilotos de esas naves que llevaban a los dioses por los cielos. Y se nos cuenta que el piloto navegante de Inanna era Nungal, y se le llamó así por haber sido transferido a la casa de Anu en Erech. En la época en que Enmerkar gobernaba en Uruk o Erech, Nungal, el del corazón de león, era el piloto que de los cielos bajaba a Istar, al Ean, o sea, le guiaba la nave a Istar, que es Inanna. Tenía su piloto particular. Vamos a hacer una parada por aquí y en la próxima continuamos con estas reseñas sobre la tercera región Inanna que las comandaba. Gracias a todas y a todos por vernos en este canal.